mucho a la gente de Genova, en especial a Cristina Andreu y a Emilia Lozano, por organizar este evento, este coloquio, en el que, por supuesto, pues luego habrá la oportunidad también de que preguntéis cuantas inquietudes consideréis. Me han pedido que hable del miedo a la enfermedad en especial, pero el miedo es una cosa muy amplia. Ahora mismo, en la situación en la que nos vemos, envueltos todos, con la pandemia, con el coronavirus y haciendo los estragos que está haciendo, pues no os podéis imaginar los miedos que estamos viendo. Me están viniendo auténticos casos de pérdida de control por miedos, por ataques de pánico a la consulta. Estamos abiertos, obviamente, porque las enfermedades continúan para toda la gente que habitualmente atendemos y que no podemos dejar de asistirles en momentos así. Y sobre todo también me están entrando, me vienen muchas personas vinculadas con el mundo sanitario que se están debatiendo ahí, que se están partiendo el pecho, intentando ayudar a todos los pacientes enfermos que entran en los hospitales, pero que me vienen pues con crisis de ansiedad, ataques de pánico y todo eso. No solamente es el miedo a la enfermedad, que podríamos hablar del miedo a la enfermedad como la clásica hipocondría, ¿no? Hay miedos de muchos tipos y muchos orígenes. Pero ahora estamos ante un panorama bien distinto, porque se están dando miedos en personas que no tenían miedos habitualmente. Y es que, como es lógico, esta situación nos va a cambiar la vida, a corto plazo muchísimo. Tengamos en cuenta pues todas estas personas que pierden su puesto de trabajo, la incertidumbre que está creando eso. Todas estas personas que tienen pequeños negocios y que tienen que seguir pues pagando cosas, facturas que les llegan, impuestos que tienen que pagar y que no están facturando nada, eso genera pues que se estén descontrolando mucho, pero no solamente el sistema nervioso, sino que también, lógicamente, estamos hablando de enfermedades que se pueden exaltar, que se pueden desarrollar aún más por la presencia de estos miedos. El miedo, de forma crónica, pues siempre tiene que ver con una parálisis del sistema inmunológico. Por lo tanto, ahora mismo es un momento de intervenir en todo ese tipo de patologías, intentando dar, y lo daré un poco ya al final de mi alocución, pues algunos remedios para que podamos controlar mejor esas situaciones que no nos hagan mella, porque evidentemente ahora explicaré cuáles son los desequilibrios de tipo orgánico y cómo puede influir en las personas que tienen también pues algún tipo de patología en curso, ¿no? Tiene muchos nombres el miedo: pánicos, angustias, terror, fobias. En cualquier caso, el miedo es algo necesario. El miedo es algo que nos previene, nos prepara para las situaciones de adversidad. Esto es algo que viene con nosotros desde el principio de los tiempos, y en todas las especies lo tenemos, porque nos prepara para la lucha, nos prepara para la huida, nos prepara para el combate. Cuando vemos una situación de peligro, nosotros o un animal, lo que sea, enseguida se ponen en marcha muchos mecanismos para, digamos, ponernos en guardia de la situación. Cuando escuchamos un ruido que nos pueda parecer agresivo, de inmediato vamos a soltar adrenalina, vamos a soltar el cortisol, vamos a soltar noradrenalina. Todo eso lo que nos va a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria, aumentar la frecuencia cardíaca, el flujo de sangre se va más a las extremidades, vamos a aumentar incluso los mecanismos de producción de sustancias que encaminan la cascada de coagulación. Vamos a incrementar también la velocidad de procesamiento cerebral. En definitiva, muchos mecanismos que nos van a permitir establecer un combate, una lucha para salir de esa dificultad. Entonces, estas cosas, si son puntuales, son hiperpositivas, y una vez que desaparece el estímulo, tiene que erradicarse, digamos, todo eso tiene que retroceder, amainar las aguas y volver a la normalidad, una homeostasis normal, una tensión sanguínea normal, una frecuencia respiratoria, cardíaca normales. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los miedos se quedan ahí por distintas cuestiones. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero hay personas que son más miedosas unas que otras y pueden tener incluso razones de tipo neurológico, de cómo son sus cerebros. Pero otros muchos es por cuestiones puramente ambientales, emocionales, cómo se maneja la frustración, cómo se manejan los miedos, cómo se manejan los conflictos, por qué
adquirimos ese tipo de miedos, ese tipo de fobias, ¿no? Toda esa elaboración mental puede ser en parte innata. Los miedos que nos sobrevienen cuando... Perdón, ¿me puedo encerrar ahí? Los miedos que sobrevienen por cosas instintivas y otros miedos que son instintos de conservación y otros inducidos por la educación, por patrones culturales, por mimetismo familiar. Es muy común que las personas muy miedosas tengan familiares miedosos también. Esa madre o ese padre que nos inculca todos esos miedos, vamos cogiendo esos patrones, esos hábitos. Ese miedo, por ejemplo, a las serpientes. Hay sociedades donde se las comen y no les da ningún miedo. Veía hace poco un documental de los niños aborígenes australianos cómo cazan las serpientes metiéndose en los pantanos. Evidentemente, cuando desde niño no las ves como algo amenazante, sino que las ves como comida, pues no le tenemos miedo. Sin embargo, en Europa, sin tener serpientes demasiado peligrosas, tenemos verdadero pánico, verdadera fobia a ellas. Cuestiones de ese tipo se dan mucho. La situación actual ahora mismo se está exaltando, pero ahora mismo sí que hay un motivo importante. Ese estrés que se produce con el miedo crónico es el que tenemos que aprender a combatir. Es el estrés el que nos va a dinamitar toda nuestra conducta bioquímica de la que vamos a hablar ahora. Los efectos del miedo son aumentar primero el metabolismo. Vamos a necesitar más energía para hacer frente a la situación que sea. Con el metabolismo, entonces, pues vamos a inducir que se produzcan más nutrientes. Vamos a incrementar de inmediato la cantidad de glucosa. Evidentemente, ya solamente por eso a un diabético el estrés le sienta mal. Vamos a aumentar también la presión arterial. ¿Qué pasa si es hipertenso ese paciente? Vamos a aumentar la coagulación, pero ¿qué pasa si tenemos problemas de coagulación? O hemos tenido ictus o hemos tenido una intervención quirúrgica, estamos ante una persona que pudiera necesitar heparinizantes o sintrón. ¿Cómo se van a cruzar esos efectos de la coagulación? Va a aumentar la frecuencia cardíaca también, o evidentemente eso agravará a aquellas personas que ya tengan taquicardias, arritmias, cualquier tipo de desplazamientos en las ondas cardiovasculares. Va a aumentar la sangre que va hacia esos músculos, se nos van a dilatar las pupilas también, nos cambia hasta el rostro y aumentan la producción de algunas sustancias como la vasopresina y como la dopamina, sobre todo a nivel de la amígdala cerebral. Ahora hablaremos de la amígdala cerebral porque es la clave. También nos va a bloquear de inmediato el sistema inmune, porque en ese momento donde el organismo estima que le van a ser necesarios todos los aminoácidos posibles para esa lucha, ese combate, para esa reparación celular, evidentemente pues deja en un segundo término la producción de una inmunoglobulina, de un anticuerpo, de lo que haga falta. También va a desactivar los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son los que nos permiten la atención consciente, la detección de lo que pasa en el entorno. Por eso cuando uno huye, hace cosas inverosímiles y no se da cuenta de nada en lo que tenía en su entorno. Hay condicionantes anatómicos y fisiológicos y neurológicos también. En esa neuroanatomía del miedo hay una zona que es clave, que es la sustancia gris periacueductal, que si se estimula directamente, bien mediante sustancias químicas o mediante algún electrodo, la zona gris periacueductal, se produce pánico de inmediato. Hay otra conexión muy importante entre la amígdala y el cíngulo anterior. La amígdala es muy importante en este caso porque es una antesala de lo que nos preocupa, lo que nos da miedo. Está muy conectada con el bulbo olfatorio, es una parte muy importante del sistema nervioso que está fuera de la caja encefálica del cráneo, introducido justo en las fosas nasales, y la primera conexión que hace precisamente ese bulbo olfatorio es con la amígdala. Eso es mecanismo puro y duro de supervivencia, desde que somos animales ancestrales. Cada vez que comemos algo, eso pasa al bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio lleva ese olor a nuestra amígdala cerebral. Estamos hablando de amígdala cerebral, no de las amígdalas tonsilares. ¿Qué es lo que hace entonces la amígdala? La amígdala analiza el posible riesgo, el potencial riesgo. Voy a comer una hierba, dice un herbívoro. Entonces, la amígdala detecta ese olor que le acaba de transferir el bulbo olfatorio. La amígdala tiene un vago recuerdo. No va a desarrollar ninguna respuesta de evitación, porque todavía le queda por consultar con la biblioteca, al hipocampo. La amígdala le dice al hipocampo: oye, esta hierba, este olor, ¿te induce a algo que pueda ser nocivo? El hipocampo, que es donde está esa memoria antigua, le va a decir:
huye. Eso no es bueno, es tóxico. Acuérdate que ya nos intoxicamos con ello hace muchos años, ¿no? Y es la amígdala la que genera entonces el rechazo o el miedo. Cuando ve determinadas señales, no hace falta ni siquiera ver a un depredador. Basta con que veas un pedazo de oreja, un trozo de pata, un trozo de la cola de un guepardo. El cerebro ya construye el resto y la amígdala directamente dispara los mecanismos de miedo, eso va a la suprarrenal dispara el cortisol y con el cortisol se empiezan a liberar adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Estos neurotransmisores son muy importantes. Lo que van a hacer adrenalina y noradrenalina es elevar nuestra frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial. Van a producir vasodilatación de los troncos importantes que van hacia las extremidades para que tengamos sangre, acopio de fuerza, energía para luchar, para correr. También se van a liberar en los cuerpos neuronales de las zonas encefálicas donde están la producción de la dopamina, la noradrenalina y esa adrenalina. ¿Qué es lo que van a hacer? En distintas zonas van a aumentar la capacidad de procesamiento neuronal, se va a incrementar la producción de ácido glutámico. El ácido glutámico es un disparador de la actividad neurológica también importante. La dopamina entrará en la amígdala también, y en la amígdala la dopamina nos va a provocar miedo. Es curioso cómo poco a poco la ciencia además va haciendo descubrimientos y esos descubrimientos nos vienen a ir dando explicación de aquello que sabemos desde hace miles de años, y digo miles de años porque me estoy refiriendo precisamente a la medicina tradicional china y la acupuntura. Es una correlación preciosa. Precisamente la sustancia que más sensación de miedo provoca, tanto en esas zonas que ya hemos hablado, en los lóbulos frontales, en la zona tonsilar, en el cingular, es la vasopresina. La vasopresina, si se inyecta directamente sobre la amígdala cerebral, produce sensación de pánico. ¿Qué es la vasopresina? La vasopresina es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética que también tiene que ver mucho con el riñón. Y es curioso que en la medicina tradicional china siempre conectaremos el miedo con el riñón, el bloqueo de la actividad, de la energía, del chi, del riñón que nos bloquea, que nos paraliza. Es el elemento agua, el que cuando se paraliza conlleva la aparición del pánico. Luego explicaré cuáles son los tratamientos para precisamente afrontar el miedo desde la acupuntura y veréis que son todo prácticamente puntos que tienen que ver con meridiano de vejiga y con meridiano de riñón. Se ha demostrado también, porque toda la función la hace al órgano, es decir, cuando uno está flojo muscularmente, se va al gimnasio, empiezas a hacer pesas todos los días, un rato, al cabo de un mes tienes un buen músculo y eso se ha potenciado. Que no se piense un hipocondríaco, alguien que tenga miedos, que eso va a ser para toda la vida, porque probablemente hayan aparecido esos miedos por mimetismo con su padre, con su madre, por la sociedad, por las situaciones en las que vivamos. Que no se piense que eso se va a quedar para siempre, porque eso tiene soluciones, evidentemente. Entonces, muchas veces en estos cerebros de estas personas hay estas rutas que hay, por ejemplo, entre el cingulado y la amígdala, se ve en las tomografías axiales computerizadas por emisión de positrones, donde se ve con marcaje radioisotópico, se ve la actividad cuando se le hace pensar a una persona en algo, o se le provoca una sensación de miedo, o se le introduce una sustancia para provocar una reacción característica. Podemos ver exactamente cuáles son las zonas del cerebro que se activan. Bien, pues esa conexión entre el cingulado y la amígdala en las personas miedosas se ve que es muy estrechita. Precisamente en esas personas, si se les somete a un cierto entrenamiento, y esto puede ser con distintas técnicas, una puede ser la psicoterapia. Está demostrado que las personas que hacen psicoterapia para trabajar esos miedos con cierta regularidad son capaces de potenciar y ensanchar el haz de fibras que conecta la amígdala y el cingulado, que son los dos grandes procesadores del miedo. Al haber una interconexión mayor entre cingulado y amígdala, los miedos van desapareciendo. La amígdala es tan importante en este sentido como que, por ejemplo, cuando hay amígdalas cerebrales distróficas, esas las estamos viendo continuamente en pacientes con psicopatías importantes. Los psicópatas tienen una disfunción en la amígdala, por eso no son capaces de procesar las emociones y no tienen miedos, y por eso actúan como actúan.
De hecho, a los animales a los que se les extirpa la amígdala cerebral les desaparece completamente el miedo. Hay un síndrome por ahí, ahora no recuerdo el nombre, perdonadme, que estas personas no tienen miedo a nada. Les puedes hacer lo que les quieras, les puedes abofetear, ni siquiera lo evitan, no pestañean. Y es porque tienen una disfunción en la amígdala. En el ser humano no es tan potente como en los animales, pero sí es cierto que se observa, en la extirpación de la amígdala, se observa un cambio en la personalidad, se hacen personas mucho más tranquilas. También esas estructuras se pueden potenciar mediante técnicas de missing, por ejemplo, de check, de intercambio de información interhemisférica, que es muy importante y que está demostrado que también puede incrementar esa banda que tenemos entre los dos hemisferios cerebrales, que es la banda que permite el intercambio del flujo de información entre hemisferio derecho y entre hemisferio izquierdo y viceversa. Bien, en los cuerpos callosos, que es como se llama esa banda, cuanto más grueso, más capacidad de interconexión interhemisférica, y sobre todo mayor procesamiento de las emociones. En eso las mujeres os lleváis la palma, tenéis un cuerpo calloso mucho más ancho, por eso sois capaces de llevar vuestra vida de una forma con una implicación de la emotividad, de los sentimientos mucho mayor que en el caso de los hombres, ¿no? La bioquímica del miedo, entonces, ligada a esa vasopresina, se podría inhibir. Hay inhibidores de forma natural, por ejemplo. Os habéis preguntado por qué el alcohol, por ejemplo, reduce la cantidad o, digamos, la sensación de miedo. Pues es muy sencillo, porque resulta que el alcohol inhibe la vasopresina, y al inhibir la vasopresina, lo que produce es perder sensación de miedo, pero también produce un efecto diurético, ya que la vasopresina es la antidiurética. ¿Os habéis preguntado por qué cuando se bebe cerveza se orina tanto? Esa es una de las explicaciones, por la inhibición de la vasopresina. Pero además, cuando se bebe mucho, se pierde el miedo al ridículo. Uno habla de lo que quiere, se va a 200 por hora con un coche y no se siente miedo. Eso no quiere decir que tengamos que recurrir, por favor, al alcohol para atajar los miedos, pero en definitiva, y siendo realista, hay mucha gente que lo hace así, porque no solamente son los miedos, es la ansiedad. ¿Qué se toma para trabajar sobre la ansiedad? Normalmente benzodiazepinas. ¿Qué estamos haciendo ahí? Enganchando a la gente a las benzodiazepinas. ¿Qué hace una benzodiazepina? La benzodiazepina trabaja sobre el receptor del GABA, del ácido gamma-aminobutírico. Es un receptor que es un canal iónico que cuando se abre por la acción del GABA entra más cloruro y eso permite a la neurona adquirir un potencial eléctrico mucho mayor. Al adquirir un potencial eléctrico mayor, se hiperpolariza, se dice, lo que hace es que dispara menos, descarga mucho menos, con menos frecuencia y menos repetitividad, y eso ralentiza el funcionamiento cerebral, lo apacigua, lo atenúa. ¿Para qué sirve eso? Pues de forma natural, para que no nos desmadremos, digamos, neurológicamente, y sobre todo cuando va llegando la tarde-noche, para ir induciendo al sueño. A medida que va aumentando el GABA, se hiperpolariza más el sistema nervioso y por lo tanto eso poco a poco nos va provocando una ralentización en la velocidad de procesamiento neuronal que nos va induciendo poco a poco a una cierta letargia y a un sueño. Bueno, el otro efecto del alcohol en ese sentido es que se une perfectamente también a los receptores del GABA, por lo cual se puede mimetizar con el GABA y con las benzodiazepinas. También lo hacen los barbitúricos y también lo hacen los corticoides. Cuidado las personas que tomen algún tipo de benzodiazepina si además les ocurre la infeliz idea de tomar alcohol, porque genera un efecto adictivo brutal. Y no se le pueden dar ese tipo de lujos al sistema nervioso, porque se hace vago. Una vez que se acostumbra a abrir el receptor del GABA para bajar, digamos, esa actividad, para calmar la ansiedad, para calmar los miedos también, la zona de la amígdala cerebral también es rica en ese tipo de receptores, lo que se hace es que se pierde la capacidad de sintetizar el GABA porque ya se lo estamos dando hecho por otro lado, estamos abriendo su receptor, con lo cual el organismo dice, bueno, me lo reservo y no lo hago. Pero el día que esa persona no tiene la benzodiazepina de turno, no tiene el alcohol a mano, ese día es incapaz de producir suficiente GABA. Y ahí se produce un grado de hiperexcitación nerviosa brutal, lo que vamos a entender
fácilmente como el efecto del mono, esa ansiedad que va a producir y esa necesidad, porque hay una dependencia física y también psíquica, aparte de un fenómeno de tolerancia. A medida que se van tomando más benzodiazepinas, lo sabéis por la gente que toman algunas de ellas, pues sean lexatines, orfidales, que empezaron tomando un cuarto, pasaron a media, se toman una. Yo tengo pacientes que se toman 4 orfidales todas las noches y aún así me dicen que no son capaces de dormir. El efecto que podría tener el alcohol sobre esas benzodiazepinas sería una potenciación, pero esa potenciación resulta peligrosísima porque luego supone un esfuerzo ímprobo y prácticamente imposible de echar para atrás los cambios que haya podido suscitar en el sistema nervioso. Por lo tanto, nunca será el remedio. Aunque bueno, como yo digo, media humanidad recurre al Lexatin, media humanidad se toma unas copas por la noche. En fin, hay otra hormona muy bonita en su funcionamiento porque siempre que interviene va a provocar sensación de paz, de cariño, de afecto. Es la oxitocina. Así como la vasopresina es la hormona que produce el miedo, la vasopresina provoca afectuosidad. Es maravillosa. Esa la tenemos siempre relacionada con el momento del parto, porque esa oxitocina va a ser la que se va a liberar para favorecer la contracción muscular del músculo uterino en el momento del parto. Pero también ese residual de oxitocina es el que deja esa sensación tan bonita, tan hermosa en la mujer cuando ya por fin da a luz, esa relajación, ese cariño, ese instinto de acoger a su niño, viene promovido por el efecto neurológico que le está provocando la oxitocina. Y también, por cierto, provoca esas mismas sensaciones agradables en el momento del orgasmo porque es la hormona del orgasmo. No solamente produce la contracción de la musculatura uterina, sino también la vaginal. Es más, la ausencia o facilidad para tenerlos o no está emparejado también con la mayor o menor presencia precisamente de la oxitocina, ¿no? ¿Cómo tratarlo? No vamos a hablar mucho más de bioquímica porque entiendo que estos programas o estas conferencias las van a ver mucha gente poco, digamos, ilustrada en el tema y no me quiero ir demasiado alto, ¿no? ¿Cómo tratarlo? Lo primero que he dicho son las psicoterapias. Al fin y al cabo, todos tenemos alguna. Todos tenemos algún tipo de fobia, algún tipo de miedo, algún tipo de trauma. Y no son más que malos encajes de emociones, de cosas que correlacionamos. Ese día que estabas comiendo una comida determinada y te dieron una malísima noticia y tu cerebro hizo ¡poc! Y lo conectó esas dos cosas, las asoció. Es solamente oler esa comida y te pones a morir. Ese tipo de anclajes están en el inconsciente, se pueden trabajar bien desde la psicoterapia, también se puede hacer con psicoanálisis, también se puede hacer con hipnosis. Yo a muchos pacientes que no entiendo por qué tienen ese tipo de miedos, pero les trabajo ese tipo de fobias, se las trabajo precisamente con hipnosis. Yo como buen acupuntor os podéis imaginar que tengo que pinchar y me vienen personas que tienen fobia a las agujas. Digo, pues mal vamos. ¿Qué hemos hecho en esos casos? Hipnosis, trabajarlos en hipnosis, trabajar precisamente esa psicopatía que tienen porque se ponen a morir, pueden llegar a perder el conocimiento, solamente con ver la aguja, no hace falta ni acercarse y mucho menos pincharlo, y se puede trabajar así. Entonces lo que primero que hay que hacer es desligar en el inconsciente esas cosas que se han quedado ahí en esa memoria profunda, hay que desligarlas de la reacción física que producen, porque al fin y al cabo lo que una persona que tiene miedo a la enfermedad o que tenga miedo a cualquier otro tipo de cosas, es una persona que está sufriendo, porque es una persona que tiene miedo a los espacios abiertos, no puede entrar en un ascensor, no puede volar en un avión, no puede ver un perro. Yo he visto personas que le tienen miedo a las plumas, una pluma de un ave y se ponen a morir, entran en pánico, se tiran a correr, se cruzan la calle sin mirar. Entonces eso hay que tratarlo y hay que trabajarlo siempre desde el punto de lo psicoterápico, dónde está esa emoción anclada y cómo la podemos sacar. Para eso hay muchas otras técnicas que pueden ayudar, de sofrología, de meditación, de yoga, de Qigong, montones de técnicas, todas ellas para mí son válidas. Había que también trabajar muy bien el equilibrado de sustancias que puedan estar faltando o pudieran estar escaseando.
Uno de los neurotransmisores clave en esto es la serotonina. La serotonina también es muy parecida a la oxitocina. Cuando se libera en grandes cantidades en el sistema nervioso, hay paz, hay armonía, hay buen rollito, hay buena felicidad. Es el neurotransmisor del sentirse bien, el sentirse a gusto con la vida. Se produce muchísimo también en el intestino, en la mucosa intestinal. Eso está relacionado también con el sistema nervioso, porque cuando las emociones y el estrés nos alteran el sistema nervioso entérico, se puede reducir la proliferación o la cantidad de esta serotonina, que esta serotonina va a tener una función más sobre el tono vascular y que se va a acumular en las plaquetas, porque la serotonina que ejerce acción a nivel central la producen los cuerpos neuronales que están precisamente en el tronco cerebral. Entonces, ¿por qué pudiera estar faltando esta serotonina? Puede haber alguna disfunción en los cuerpos neuronales donde se esté o se debería estar produciendo a nivel del tronco cerebral. Puede ser un déficit alimenticio, que me lo encuentro con mucha frecuencia, porque el precursor de esa serotonina es el triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial y dentro de los aminoácidos esenciales es el más escaso que hay en cualquier tipo de alimento. En concreto, el triptófano va a ser rico en fuentes animales, pero personas que no coman carne pueden tener déficit de triptófano. Por lo tanto, no pasa nada si se toman algún extracto de alguna planta que pudiera ser rica en este triptófano como complemento, una grifonia simplicifolia, por ejemplo, podría ser suficiente, o bien suplementarlo, un suplemento alimentario en base a grifonia o simplemente a este triptófano, y este triptófano que se va a convertir en 5-HTP, que tiene una potencia 5 veces mayor, pues se puede tomar también directamente en forma de 5-HTP, que va a ser más potente. En especial, yo recomiendo a mis pacientes, para evitar esos bajones que les producen esa ansiedad, sobre todo por las tardes, que lo tomen a media tarde compaginándolo con una capsulita de vitamina B6. ¿Por qué este truco? Pues muy sencillo, porque la serotonina se va a dimerizar y se va a formar otro tipo de hormona a través de ella. Cuando se juntan dos se forma una molécula de melatonina, y la melatonina es inductora del sueño. Eso ocurre a partir de aproximadamente de las 6 de la tarde, aunque tiene su, digamos, ligera oscilación a lo largo del año, precisamente pues por la duración de los días y de las noches, ¿no? Pero justo al final ya del día es cuando esa serotonina va desapareciendo. Para eso necesita, para esa reacción química, necesita del concurso de esa piridoxina. Por eso metemos esa vitamina B6 a partir de las 7 de la tarde, para que no nos baje tanto la serotonina al perderla, porque se va transformando en melatonina. Es decir, que tengamos un fin de día agradable, apacible, y no nos veamos tristones, que es lo que suele pasar por la tarde. Se habrán preguntado muchas veces por qué es por la tarde la hora del chocolatito, la hora del té con las pastitas, con los dulces, ¿verdad? El cerebro es muy listo, el cerebro sabe que esos alimentos contienen triptófano y por eso nos despierta cierta apetencia por ese tipo de alimentos a partir de esas horas. Entonces, se lo podemos dar, pero como ya saben que a mí los dulces pues no me parecen el alimento idóneo por la cantidad de azúcar, siempre se pueden hacer dulces que no lo contengan, y si no, pues bueno, pues ese tipo de alimentos o de suplementos nos pueden completar mucho el triptófano. También es importante, si se tiene mucha ansiedad o si se tienen crisis de pánico, no tomar alimentos que tengan precursores de la adrenalina, la noradrenalina, porque esas son las hormonas de la fuerza, del carácter, de la lucha, y eso produce mucha sobreexcitación, y también la dopamina. Los niveles de dopamina muy altos son excelentes, maravillosos, porque dan mucha creatividad, mucho razonamiento abstracto, es la hormona especial que tienen los artistas, los cantantes, los compositores, la gente que vive de su creatividad. Pero también es cierto que provoca muchos cuadros de ansiedad, de miedo, de eso sobre la amígdala, pues eso mismo que lleva muchas veces aparejado el mundo de las artes, de la genialidad, ¿no? Que es el atormentamiento, ¿no? ¿Dónde están, en qué nutrientes están adrenalina, noradrenalina y dopamina? Bueno, principalmente, más que estos, que van a tener una absorción más difícil, lo que tenemos que evitar son los alimentos que tienen los precursores de estos tres, que se llaman catecolaminas. Una es la fenilalanina y la otra es la L-tirosina. ¿Dónde están estos?
principalmente en carnes, pescados y huevos. Están en muchos más alimentos, pero estas fuentes van a ser muy importantes. Para las personas que tengan crisis de pánico, ansiedad, cualquier tipo de trastorno de miedo, deberían bajar los consumos de carne. Ya sabéis que en medicina holística yo me dedico en mi consulta a hacer medicina holística. Soy farmacéutico, bioquímico, que no me he presentado al principio, y tengo una consulta donde hacemos medicina bioreguladora, medicina holística, y trabajo desde lo convencional que aprendí en la facultad hasta la simbiosis que he hecho con todo lo utilísimo que tiene la medicina tradicional china, la homeopatía, la acupuntura, pues todas estas cosas, ¿no? Y entre eso, pues siempre preguntamos el estado emocional y también el estado nutricional. Dime lo que comes y te diré cómo estás. Entonces, muchas veces simplemente corrigiendo determinados desequilibrios por personas que están muy ansiosas, pero resulta que no comen más que carne o que toman mucho queso. El queso tiene mucha tiramina, por lo tanto puede elevar en el nivel de excitabilidad del sistema nervioso. Entonces, fuera queso, fuera carne, sobre todo por las noches, para poder conciliar mejor el sueño y tener una sensación de miedo mucho menor. Vamos a hablar ahora de ciertos puntos de acupuntura, porque estoy terminando, no quiero que sea excesivamente largo para que dé lugar a las preguntas. Una acupuntura para el miedo. Para los que sabéis hacer acupuntura y a lo mejor no tengáis muy claro, pues sois estudiantes, no estáis muy avezados, puntos que funcionan muy bien para el miedo. La acupuntura no solo sirve para los temas físicos del órgano, ¿no?, sino que también sirve para temas emocionales y además va muy bien. Uno de los puntos es el V65, el vejiga 65, un punto muy importante cuando hay cierta rigidez, los miedos que nos paralizan, que nos tienen, que no somos capaces de avanzar. Nos soporta ese punto cuando lo pinchamos, sobre todo cuando lo moxamos. Es más importante en problemas de miedo moxar los puntos con un poquito de calor y sin llegar a quemar, ya lo sabéis, para conseguir en el paciente que retorne una cierta flexibilidad mental en sus emociones, ¿no? Otro punto que podemos emplear, el vejiga 60, que estaría justo detrás del maleolo externo, debajo del pie, antes del tendón de Aquiles. Ese es un punto maravilloso cuando se producen miedos que bloquean, miedos que te atenazan, que te quedas rígido. El equivalente en terapia floral de flores de Bach a Rock Rose, la misma sintomatología. Yo en mi caso les hago 5 cosas, luego veréis en el resumen final, porque me parece que todo hace una sinergia. Les hago acupuntura, les hago homeopatía, les pongo las agujas, les hago de todo. Para cuando está fuera de control el paciente, en estado de pánico, se empieza a dar taquicardia, crisis respiratoria, te vienen con opresión en el pecho. Muy importante, riñón 3. El riñón 3 está justo al otro lado del 60 de vejiga. Está justo detrás del maleolo, en este caso interno, en el pie, en ambos pies, y este es un punto ideal para cuando se está fuera de control. Fijaos que estamos hablando de puntos de vejiga y puntos de riñón. Agua, a riñón, nos estamos yendo siempre. R7, riñón 7, la conexión con uno mismo. Ahí están las incertidumbres, los bloqueos, la inacción, los miedos a tomar decisiones. Nos suena a otro tipo de flores, ¿verdad? Nos suena más a, por ejemplo, pues a Mimulus, ¿no? Y R10 es cuando el paciente se siente enfermo ya, se siente con depresión, con inacción, desvitalización, con desgana. Riñón 10, en la cara interna de la rodilla. Para los que sois acupuntores sabéis perfectamente dónde están esos puntos. Y hay otro punto, también un sexto punto que a mí me va muy bien, que es el vejiga 52, que trabaja en paralelo con el vejiga 23. El 23 es más para los daños al riñón, para, digamos, a la parte física, porque no filtra, porque se inflama. Sin embargo, su paralelo, el V52, trabaja más los aspectos de tipo emocional vinculados al propio meridiano de riñón. Y el meridiano de riñón bloqueado es miedo. Así que V52 también puede ir muy bien cuando se tiene angustia, se tiene miedo. Para una persona que no sabe acupuntura, que me está escuchando ahora, aplicar calor en los riñones, calorcito en los riñones, desde con el frote de las manos hasta un saquito con semillas en la zona lumbar, mejora esa sensación de pánico. Vamos a dar unas cuantas pinceladas de homeopatía. Últimamente nos han dado mucha
leña con el tema de la acupuntura y la homeopatía. Yo pienso sencillamente que, o primero, no saben de nada de esto, o sencillamente saben que funciona, pero no quieren que se desarrolle por intereses. Pero si todavía no lo han probado, les recomiendo que lo prueben porque funciona súper bien. Eso no quiere decir que si uno se tiene que apoyar un día en un Valium porque está fuera de todo control, por supuesto, mi permiso lo tiene, pero que no tenemos que llegar a cosas que nos produzcan ese tipo de, digamos, de habituaciones o de adicciones, porque ese tipo de psicofármacos son muy potentes, pero también es cierto que te dejan muy, muy enganchado. En homeopatía, para distintos tipos de miedo, ¿qué podríamos dar? Licopodium, para ataque de pánico con mucha ansiedad. Ataque de pánico con mucha ansiedad sería más o menos el equivalente a la estrella de Belén, Star of Bethlehem, de las terapias florales. También sería un punto muy equivalente en acupuntura el vasoconcepción 14, el 14 aquí en el plexo solar, esa sensación de bola aquí en el estómago. Esa es la cepa ideal, Licopodium, o estrella de Belén en terapia floral, o el 14 de vasoconcepción. Yo pongo las tres cosas siempre. Arsenicum album, ese ya es un remedio más para las fobias, más del tipo Mimulus en terapia floral. Miedo a las abejas, me dan miedo los pájaros, cosas pequeñas, cosas que un poco más irrelevantes, pero que pueden provocar crisis de pánico también muy importantes. Argentum nitricum, un remedio para el miedo escénico, curiosamente. Ese es un remedio que le digo yo a mis estudiantes. Los chicos que tienen exámenes, que tengo pacientes que están en edad de estudiar, se presentan a oposiciones. Corazón 7, aquí en la flexura de la muñeca, es un punto, se puede compaginar también con el IG4, el intestino grueso número 4, pero esa combinación de IG4 y C7, corazón 7, es un miedo cuando te tienes que exponer al público, cuando tienes que hablar, cuando tienes que dar el do de pecho, dudas, lo haré bien, y si me quedo bloqueado, ideal. Esto se lo digo yo a todos mis pacientes, cuando tengas ansiedad, te aplicas presión con digitopuntura, me vale, en este punto, en el IG4 y en el corazón 7. La chesis es un miedo a perder a las personas, miedo a la separación, muy importante ahora con este tema de la pandemia y sobre todo de lo que hablábamos, de este miedo, de esta incertidumbre en los aspectos económicos, en ¿qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi casa? No tengo para la hipoteca. ¿Qué llevo yo a casa? Miedo al futuro, miedo, ese tipo de miedos anticipatorios es la cepa ideal, es la chesis. Y luego, para otro tipo de miedos sería fósforos, por ejemplo. ¿Cómo? No, todavía no, estoy terminando ya y ya pasamos al turno de preguntas, porque sí, ya lo termino y lo hilamos todo. Y habría otra cepa que sería Phosphorus, que sería un miedo muy para niños, por ejemplo, para miedos a la oscuridad, miedo a los sueños, a tener pesadillas. Hay puntos también de acupuntura, el riñón 5 va muy bien para los terrores nocturnos. En cuanto a flores de Bach, ¿cómo podríamos trabajar? Mimulus para miedo a cosas pequeñas concretas, eso no sería el caso ahora mismo. Aspen Rock Rose, que es un miedo paralizante, es parecido al R3, al 3 de riñón, que es también para el postraumático, personas que no vuelven a montar en un coche, en un avión porque han tenido una mala experiencia, por ejemplo, sería el ideal. El Red Chestnut, que sería el miedo a que nos puedan pasar cosas malas más que a nosotros, a nuestros seres queridos. Es esa madre que no va a dormir hasta que no vea aparecer a su hijo a las 7 de la mañana porque ha venido tarde. Y por último, Cherry Plum, que sería la cepa ideal ahora mismo en flores de Bach en este tipo de momentos que estamos viviendo, porque es el miedo a perder el control. En definitiva, empezábamos hablando de que la conferencia se llamaba miedo a la enfermedad. El miedo a la enfermedad es un miedo a perder el control. Cherry Plum sería entonces Cherry Plum, la chesis, R3. Hacer psicoterapia en estos momentos es muy importante, tener un buen aliado, un buen psicólogo a mano y un poquito de 5-HTP o bien de triptófano nos podría venir muy bien para llevar un poquito mejor este tipo de situaciones, porque todo el mundo ahora mismo, unos más que otros, pero todo el mundo está más o menos pues un poco necesitado y preocupado con que la situación
que esperemos que acabe pronto. Yo estoy convencido que va a acabar pronto y vamos a poder con ella. Así que, como yo soy un optimista nato, pues bueno, estamos intentando aprovechar estos días pues para hacer esas cosas que todos queríamos hacer, todos deseando tener un año sabático o por lo menos 1 o 2 meses sabáticos. Pues ahora estamos aprovechando para estudiar, para escribir, para hacer una vida un poquito más tranquila, y eso también va muy bien para trabajar en eso. Me preguntan, vamos a pasar ya a contestar algunas preguntillas. Por el miedo, ¿cómo se trata con la homeopatía? Porque quizá lo haya dicho un poquito rápido. Bien, cepa ideal en este caso sería el lachesis. Siempre que trabajemos miedo, siempre que trabajemos en el campo emocional, tendremos que trabajar con diluciones altas. En este caso es un miedo muy físico, por lo tanto tampoco hay que irse a dosis, a potencias excesivamente altas. Yo trabajaría en torno a una 15 CH, entre 9 CH y 15 CH con el lachesis. Las otras formas del miedo, del licopodium, arsenicum album, argentum, ya lo hemos dicho, licopodium para ataques con ansiedad, que podría valer también 7, 9 CH, podrían ser 12 CH, ir trabajando un poquito, tanteando, testáis, a ver cuál es la dilución que le pueda ir mejor a cada paciente. Cada uno es un mundo, aquí no hay un remedio, ya lo sabéis. Igual, en medicina bioreguladora, en medicina holística, cada persona es un tratamiento completamente distinto. Para otro tipo de miedos escénicos, ahora no merece la pena comentarlos. Es lachesis y licopodium, las dos que mejor utilidad van a proyectar en nuestros pacientes ahora. En fitoterapia china, ¿qué se puede tomar? Pues mira, ahí tenemos una fórmula china que me gusta mucho para potenciar el chi de riñón. Liu Wei, se escribe así, nada más. La tenéis en herbolarios, la tenéis en distribuidores de productos chinos. Energiza, vitaliza mucho el canal de riñón. Habrá otras muchas, hay muchas. Ya sabéis que luego en función del típico paciente, de los miasmas, se pueden hacer muchas variaciones. Pero no nos vamos a complicar, vamos a dar soluciones muy sencillas, muy cortitas. Liu Wei a mí me parece ideal. ¿Es útil tomar hipérico o melisa? Me pasan. Ya he dicho que el hipérico sí, he dicho triptófano sí, la grifonia, pero el hipérico también. La hipericina es un muy buen ansiolítico. Lástima no tener el cava que teníamos antes, el pipermetisticum, porque la asociación de hipericum y pipermetisticum en 3:1 era una auténtica maravilla para trabajar con los ansiosos depresivos. Era una maravilla. Nos la quitaron por no sé qué razones. Ya sabéis, como siempre, funciona muy bien, pues hacemos competencia a las multinacionales y el cava nos lo desterraron. La melisa, sí. Lo que pasa es que la melisa es lentita, pero bueno, puede ir bien. ¿Por qué? Porque la melisa trabaja muy bien también reduciendo los niveles de cortisol. Es la ideal para el nerviosismo. A mí hay otras que no me gustan tanto. La valeriana, por ejemplo, o la misma tila tienen un efecto depresor sobre el sistema nervioso cardíaco, sobre lo que es la excitabilidad, producen un alargamiento, una bradicardia con un latido muy potente que me resulta incómodo. Cuando lo he probado alguna vez lo he podido comprobar. La melisa es mucho más suave. Y también, venga, anotadme, otro remedio que baja muy bien el cortisol. Se llama fosfatidilserina. La fosfatidilserina es un precursor, pero es un gran depresor también del cortisol. Si bajamos el cortisol, bajamos el estrés. Si bajamos el estrés, reducimos los miedos y normalizamos todas esas funciones fisiológicas de las que estaba hablando antes. Hay productos que la contienen. Tenéis el Cerebson, por ejemplo, de nuestra casa, que contiene todos los fosfátidos muy importantes para regular el funcionamiento del sistema nervioso. El Cerebson porque tiene fosfatidilserina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol. El fosfatidilinositol va a mejorar el comportamiento del receptor postsináptico de la serotonina a nivel cerebral. Muchas veces se dan muchos inhibidores de la recaptación de la serotonina en los pacientes depresivos,
Y cuando les hago los análisis de los metabolitos de la serotonina, que se hacen a través de la orina, nos damos cuenta que los pacientes tienen muy poquito del ácido 5-hidroxindolacético. Es el metabolito. Si hubiera un buen uso de la serotonina, el paciente estaría mucho mejor. Y sobre todo también lo que podríamos corroborar con los valores del ácido 5-hidroxindolacético a nivel de orina. Pero son bajos. ¿Por qué? Porque con ese tipo de antidepresivos bloqueamos la recaptación de serotonina y mandamos toda la serotonina ahí, al espacio intersináptico. Pero no está toda la jugada ahí. Esa serotonina se tiene que unir a un receptor, y ese receptor es un receptor metabotrópico que depende de la actividad de la adenilato ciclasa ligada al AMP cíclico, y esa actividad la modula el inositol. Por lo tanto, sería otro muy buen modulador de la tristeza, de la apatía, del sufrimiento, del dolor, de la depresión, de la ansiedad, del pánico, del miedo, el tomar ese componente también, el fosfatidil inositol. Entonces, este lo tiene todo. Tiene inositol, colina, fosfatidil, etanolamina y la serina. Se llama Cerepson y se puede tomar 3 al día con muy buen resultado y sin efectos secundarios. Tengo que dar alguna cosa por si alguien lo necesita. Ahora es el momento. ¿Se puede utilizar tapping en los puntos que dices? Por supuesto. Se puede utilizar la aguja, se puede utilizar el tapping, se puede utilizar la moxa, se puede utilizar un láser potentito, por ejemplo un verde, que a mí me encanta trabajar con la frecuencia de un láser verde. También puede activar el punto de acupuntura. La digitopresión, para quien no sepa, ni tenga láser, ni sepa hacer el tapping, simplemente con que se apriete un poquito en los puntos. Se puede utilizar MDR en miedos. MDR, ya hablaba antes del método SHEK, que es una, digamos, evolución del propio método del MDR. El MDR es una maravilla para esto, y mucho más todavía esa evolución del SHEK, porque en el SHEK ya se utilizan incluso gafas con ciertas ocultaciones para provocar dominancia de un hemisferio u otro en función de cómo se va trabajando en la terapia. Y para mí, para quitar miedos, para quitar bloqueos de tipo emocional, una de mis terapias favoritas es el método SHEK. Yo trabajo en MDR, me hice más especialista en método MDR, pero Julia, mi pareja, mi mujer, que trabaja conmigo, todos los pacientes de método SHEK se los paso a ella porque lo borda. Y muchas veces te encuentras con pacientes que están totalmente bloqueados, pacientes con enfermedades complicadas, raras, pues ya me conocéis algunos, seguramente sabéis, porque mi especialidad son enfermos de enfermedades raras, de enfermedades autoinmunes, y muchas veces no ves el resultado que quisieras. Es que detrás de estas patologías siempre andan detrás las emociones. Es muy fácil, y ya está reconocido hasta por la OMS, que está siempre dormida, pero hasta ya reconoce que el sufrimiento, el estrés crónico puede inducir hasta cánceres, pero también induce pues muchas patologías, sobre todo en especial pues las patologías autoinmunes. Acabo de ver esta mañana una persona muy querida, una paciente que con un cuadro bastante controlado de esclerosis múltiple, que ha perdido a su padre tristemente por el coronavirus, pues qué es lo que le ha ocurrido, e inmediatamente prácticamente pues ha desarrollado pues un brote que la estamos tratando urgentemente para que no vaya más. ¿Se puede realmente superar el miedo del todo? Yo pienso que no, ni quizá haga falta, ¿no? Si es que es lo que decíamos, si es que el miedo te protege también. El miedo bien canalizado es una ayuda. Por lo tanto, bien llevado y sabiendo hasta dónde, y que no dependas tú de él, que no te atenace, que no te bloquee. Miedo siempre vamos a tener algo, la incertidumbre va a estar siempre ahí. ¿Alguien me puede decir lo que va a hacer dentro de un año? ¿Qué tal nos va a ir dentro de un mes? No, ahora mismo, como la situación es tan incierta, miedo tenemos todos, lógicamente, incluso los que intentamos aparentar más calma, sobre todo porque nuestro trabajo también es irradiaros esa calma, pues claro que tenemos nuestras dudas. Entonces el miedo forma parte del ser humano, del ser vivo. Hasta las plantas experimentan estrés, experimentan miedos. Hay un estudio muy interesante de cómo cuando varias plantas juntas a una la queman, una hoja, el resto de las plantas alrededor están monitorizadas
Se puede incluso determinar con sensores de hormonas y de productos fitoquímicos que producen ellas mismas. Y entonces cuando hace sufrir a una planta, todas las de alrededor expresan variaciones, expresan estrés, desarrollan gibberelinas, hormonas de estrés como para protegerse. La vida es así, la vida es una lucha. Los ecosistemas son depredación. Habéis visto en los documentales las gacelitas, cómo están, que parece que están felices. Cuidado. Todas comen, menos 2 o 3 que están con el rabito tieso así y están viendo todo lo que hay en su entorno, están viendo que no haya ningún depredador cerca. Y uno muchas veces lo piensa y dice, pero qué pánico vivir muchas veces en la naturaleza. Pensamos que la libertad para los animales, ¿no? La libertad es un estrés, tienen que estar siempre en guardia, ¿no? Con lo cual, el miedo es una herramienta de trabajo, del instinto, de supervivencia y que tiene que acompañarnos a todos, ¿no? Me preguntan también cómo funciona la orinoterapia en el miedo y cómo usarla en estos momentos de pandemia y de miedo. Bueno, pues mira, puede ser un complemento al sistema inmune. El sistema inmune se va a debilitar siempre que haya estos momentos de miedo tan prolongados. Tened en cuenta que nos enfrentamos al miedo de esta plaga desde hace ya pues un mes y pico, un confinamiento que llevamos prácticamente un mes y que todavía no vamos a pasar un mes largo, más o menos así, más lo que venga después, que va a ser el cómo remontar. Con lo cual ahora para todos nos va a ocurrir que vamos a tener estrés de forma prolongada. Y lo que decíamos antes, los pacientes cardiovasculares empeorarán, los pacientes de trastornos de coagulación empeorarán, los pacientes que venían con depresiones empeorarán, los pacientes con ansiedad fuerte, potente, con crisis de pánico, ya lo están haciendo, ya lo estoy viendo. Pacientes con trastornos circulatorios también lo van a hacer. Los pacientes de enfermedades autoinmunes también lo estamos viendo, cómo están haciéndome brotes y fuertes además, porque hay muchas enfermedades que es que la relación emoción, estrés, brote es inmediata. En las patologías autoinmunes que cursan en el intestino, por ejemplo, es inmediatísima. Síndrome de intestino irritable, estrés, por lo que sea, en vida normal, no estamos hablando ahora del momento de la pandemia. Paciente que de pronto tiene una discusión con su pareja, con los padres, con los hijos, le han echado del trabajo, te brota síndrome de intestino irritable. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, cuidado, son dos enfermedades, el Crohn y la colitis ulcerosa, con un comportamiento emocional muy característico en los pacientes. No digo al 100%, pero sí es muy habitual en pacientes que son un poco obsesivos, con necesidad de controlar. ¿Por qué necesitas controlar, tener el control de todo? Por el miedo al futuro. ¿Eso qué es? Eso es un miedo también. Lo tienes que tener todo controlado. Eso se puede hacer muy bien con terapia floral, con homeopatía, con esos puntos de acupuntura. Yo estos pacientes no soy capaz de sacarlos hasta que no se desenganchan de esas emociones que les hacen tenerlo que controlar todo para sentirse seguros. Hasta que no se comportan de una forma más desahogada con la vida, con los problemas, no mejoran. Yo siempre les pongo el ejemplo de quiénes son las personas más sanas que no podemos encontrar. Y yo siempre digo, los brutos no les afecta nada. ¿Por qué? Porque tienen, aparte de que sean brutos o no, pobrecitos, es que tienen pues muy poca frustración. Tienen un asumir las circunstancias de la vida como vienen. Bueno, pues si teníamos planes y llueve, pues ya escampará, pues hagamos otra cosa. Estas personas que no se frustran son personas que generan muy poco estrés, y como generan muy poco estrés, están siempre muy sanos, porque sus sistemas inmunes son rocosos. No hay cosa más enfermiza que un obsesivo por la salud. El hipocondríaco está generando estrés, está generando miedo, está generando cortisol, está generando vasopresina. Por lo tanto obsesionarte con la salud es un tiro en el pie, al final es contraproducente. Por lo tanto, todas las técnicas que nos ayuden a relajarnos siempre serán positivas. ¿Cómo es el nombre del producto para bajar el cortisol? El producto para bajar el cortisol se llama Cerepson. Cerepson, como cerebro, terminado en X o N. ¿Cómo se toma el hipérico y a qué hora? Bueno, depende del cuadro, depende de cómo se levante uno, porque cuando hay ansiedad no siempre se tiene el mismo cuadro de ansiedad. Los hay que se levantan ya tirándose de los pelos y otros
que se esperan a la tarde. Otros pasan mejor la mañana y por la noche es horroroso, ¿no? La noche trae muchos miedos también. Entonces, yo en principio lo espacio a lo largo del día, siempre intentando que no coincida con comidas, media hora antes de desayuno, comida, cena, o sobre todo cuando trabajo con el 5-HTP, el 5-hidroxitriptofano, lo doy a mitad de mañana y a mitad de tarde. En especial, si hay un cuadro, un componente ansioso importante, lo suelo suministrar en torno a las 5 de la tarde, 5 o 6, cuando el estómago ya esté vacío, tú sospeches que ya se te ha vaciado, porque me interesa que no haya una respuesta metabólica en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque si entra un aminoácido como el triptófano en el momento en que estamos haciendo la digestión y están disparados los mecanismos de todo el metabolismo anabólico, es muy posible que tome esos aminoácidos y me los lleve a construir proteína de músculo, con lo cual no me llega al cerebro. Eso es una joya, eso tiene que llegar a la sangre y llegar a pasar la barrera hematoencefálica para que mandemos ese triptófano precisamente a las zonas donde se requiere, a los cuerpos neuronales del tronco cerebral. Para eso no tiene que haber insulina por medio, tiene que estar baja la insulina para que no haga una respuesta hacia la parte anabólica, y entonces lo ideal es que se tome a media mañana o a media tarde acompañado de esa vitamina B6, y luego ya pues a la media hora, cuando se haya absorbido, se absorbe muy rápidamente, muy bien. Lo mismo pasa con el hipérico, se pueden tomar de esa forma, pues ya se podría consumir algún tipo de alimento. ¿Depende el miedo y la ansiedad de la flora intestinal? Mucho. Muchas gracias por esta pregunta, es muy importante, porque lo he comentado pero muy de soslayo. Hay floras de miedosos, igual que hay floras intestinales que producen ansiedad, y hay floras de ansiosos. Collins fue un investigador canadiense de la Universidad McMaster, que en el 2011 hizo un estudio precioso, que lo hizo con ratones, a los que les esterilizó la flora intestinal. ¿Cómo se esteriliza una flora intestinal? Pues muy sencillo, damos antibióticos de un amplio espectro, muchos antibióticos distintos, fungicidas, amebicidas, damos de todo con la comida, hasta que llega un momento que el ratón no tiene una sola bacteria en su tracto digestivo. ¿Qué les pasó a esos ratones que correteaban por sus jaulas previo al ensayo? Que se volvieron todos ansiosos, desarrollaron un cuadro de ansiedad muy grande. Quiere decir que las bacterias que tenemos en el intestino nos producen muchas moléculas, de muchas cosas, vitaminas, la vitamina B12, un montón de cosas, la K. Pero también están produciendo otras sustancias que llegan a nuestro sistema nervioso y lo están modulando. En definitiva, y de lo que hablo yo muchas veces en mis conferencias y en mis seminarios sobre la flora intestinal, que soy el pesado de la flora intestinal y de la autoinmunidad desde la flora intestinal, y que no me canso de repetirlo porque tiene una importancia fundamental, tanto la alimentación, porque la alimentación condiciona la flora, y una buena flora es una buena salud, es una buena inmunidad. Una mala flora puede conllevar no solamente una mala inmunidad, sino que además estés produciendo sustancias que pueden alterar tu comportamiento. Por ejemplo, el exceso de clostridios. El exceso de clostridios produce mucho ácido propiónico, y el ácido propiónico en exceso es lo que les sobra precisamente a los niños autistas. Es más, se han hecho estudios donde inyectando ácido propiónico puro en vena provocas en cuestión de segundos un cuadro de autismo a cualquier persona, por sana que esté. Se puede revertir poniendo el antídoto con la acetilmetionina, y que va a bloquear ese ácido propiónico y lo va a revertir. Pero claro, si tienes de forma natural muchos clostridios, pues estás provocando ese tipo de procesos. Y así montones de ellos. No os podéis imaginar la cantidad de cuadros que tienen que ver con el estado en que tenga la flora. El miedo, sí, también lo hemos visto muchísimo. ¿Cómo tratarías, me preguntan también, a una persona depresiva? Rosa me pregunta, que tenga además ansiedad y sudores nocturnos. Mira, persona ideal para tomar un regulador de la suprarrenal, precisamente, porque ahí se estará produciendo un exceso de cortisol, un exceso de catecolaminas, y esos sudores nocturnos nos hacen sospechar también de que hay alguna disfunción de tipo hormonal. Hay más que el riñón, es la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal es una joya. Me acuerdo cuando en los años 40 se operaban los riñones y se tiraban con la glándula suprarrenal, porque parecía una telilla, y sin embargo la glándula suprarrenal, aunque es muy fina, es muy matona, porque tiene 3 capas. En una produce a las hormonas angiotensina, aldosterona, renina, que son las hormonas que controlan toda la diuresis. En otra produce las hormonas sexuales.
y en otra produce precisamente el cortisol, adrenalina y noradrenalina. Ahí, cuando hay este tipo de disfunciones, me está diciendo que están fallando ahí a nivel de suprarrenales, que tendrá una exaltación. En esos casos es muy importante la aplicación de productos como ese, porque le pueden ir muy bien. Bueno, más cositas que tengamos por ahí. ¿Qué alimentos recomiendas para una buena nutrición cerebral en este momento? Comer de todo, comer sanito, comer muy bien, comer de mercado, no comer nada con ningún tipo de salsas ni aditivos, comer lo más de mercado posible. Comer mucho fosfátido. Ahora son muy importantes pues las lecitinas de soja, porque también la lecitina de soja puede tener un efecto estabilizante sobre las membranas celulares. Curiosamente es muy importante el colesterol. El colesterol bajo induce muchos cuadros de depresión y también de miedo. Lo hemos visto, niveles bajos de colesterol desde hace muchos años en pacientes con tasas bajas, pero bajas. No estamos hablando de 180, estamos hablando ya de 120, de 130. Muy difícil estar sano con tasas así. Por lo tanto, ahora no es el momento para estar escatimando. Ahora yo prefiero tener 220, 230 a arrimarme a los 120, ¿no? Y hacer una dieta natural y variada, una dieta que no altere nuestra permeabilidad intestinal, baja en azúcares, mucho cuidado, porque hay un aliado de la ansiedad que es el dulce, y ahora mismo comer procesados, probablemente uno se siente deprimido y le es más fácil comprar una lasaña precocinada y comérsela que estás metiendo, vete a saber qué calidades de carnes y de aditivos lleva eso es una porquería. Calóricamente, por supuesto, nutritivamente, por supuesto, pero además para nuestra flora pues va a provocar una proliferación de levaduras. Sabemos que el exceso de levaduras en el intestino, que está muy correlacionado con la aparición o sobrepoblación de cándidas intestinales, siempre que hay mucha cándida, el paciente está cabreado consigo mismo, cabreado con todo su entorno. Son pacientes que tienen mucha irritabilidad, que luego además tienen sensación de cansancio, sensación de ansiedad. Eso es un cuadro muy típico de una sobrepoblación por levaduras. Por lo tanto, ¿qué come una levadura? ¿Qué le pones tú a las levaduras para que crezcan en tu horno? Azúcares, ¿no? Para hacer un pan o un bizcocho. Pues quítate los azúcares, quítate el exceso de hidrato, come moderadamente ese tipo de alimentos y tendrás un comportamiento, digamos, más correcto, menos ansioso. Más cositas. Hay una persona en Zoom que quiere preguntar. Le damos turno entonces ahora, ¿vale? Entra la pregunta. ¿Es esta? No lo estamos oyendo. ¿Puedo pasar a Bonodra mientras se pone en contacto conmigo? Perdona, sí. El nombre de la persona que haya levantado la mano es Huawei 20 de Twitter. No sé si sabe él que es o ella que le hemos dado pie para que responda. Sí. Sí, es que no lo escucho. Prefiero que me las pase Julia por escrito, porque si no me dejo colgado a la gente de Facebook. Mientras tanto voy contestando a Victoria, que me dice, ¿qué tomar por la noche para poder descansar? Bueno, pues ahí hay muchas posibilidades, pero eso es un mundo, porque es que cuando se tiene ansiedad se suele tener insomnio. Se dice, o yo digo siempre, que se está por la noche como se está por el día. Si estás tranquilo por el día, estás tranquilo por la noche y no sueles tener problema para dormir. Entonces eso es un mundo, porque no hay un remedio que le sirva a todo el mundo por igual. Todo lo que he dicho hasta ahora me va muy bien, ese hipérico me vale, ese triptófano me vale, esa melisa nos valen pues cualquier planta, el lúpulo, la pasiflora, todo ese tipo de cosas nos va muy bien. No tomar demasiada proteína por la noche, porque la proteína y sobre todo el queso nos puede alterar también mucho. Entonces eso pues un poco lo que a uno le funcione. Si te tuviera a mano pues te pondría unas agujitas de acupuntura, te daría alguna cepa homeopática y te podría ayudar mucho más. ¿Qué alimentos generan problemas con clostridios o están más contraindicados? Precisamente los dulces son grandes productores de clostridios, el azúcar en general. Por lo tanto, como siempre, mi campaña no va contra el gremio de los azucareros, pero realmente es que el azúcar estamos preparados para metabolizarlo, evidentemente, pero en cantidades pequeñas. Tened en cuenta que a nivel metabólico somos todavía
auténticos Australopithecus afarensis, sí, no se me ofenda a nadie. Tenemos un metabolismo que prácticamente no ha cambiado en cuestiones genéticas en 3 o 4 millones de años. Tenemos un comportamiento muy ancestral, al que hemos metido con nuestra inteligencia, nuestra modernidad y con el desarrollo de la agricultura, pues hemos metido de pronto, en los últimos 10.000 años que se inició la agricultura, y no te digo ya en el último siglo, donde ya con la industrialización y los aditivos pues hemos terminado de estropearlo, hemos metido demasiado refinado, demasiado trigo, por ejemplo, demasiado cereal, que no estoy en contra del trigo sano, no modificado genéticamente, y que encima si te lo puedes comprar sin glifosato, mejor, porque está demostrado que el glifosato incluso a pequeñas cantidades produce intolerancia al gluten, que más que el propio trigo es lo que le acompaña. Entonces, si comes un poquito no pasa nada, el cuerpo tiene tolerancia para eso, como hablaba antes del alcohol, si tenemos enolasas. ¿Por qué tienes enolasas? Porque produces todos los días alcohol. ¿Qué pasa cuando pones uvas en una tinaja y las levaduras que tenían las pieles de la uva empiezan a metabolizar el azúcar? Que se produce vino, se produce alcohol. ¿Qué pasa si tomas muchos azúcares? Pues que produces alcohol también, porque vas a tener precisamente demasiados clostridios y demasiada levadura en el intestino, que como sus productos van a producir ciertas cantidades de alcohol. Por eso tienes esas enolasas para degradar ese alcohol en el intestino. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es una dieta en la que no haya demasiados refinados, que sería, pues digamos, lo peor para eso. Me preguntan también... bueno, eso en cuanto a estos alimentos para el cerebro. Para el cerebro, fundamental, los omega 3. Ácido docosahexanoico, ácido icosapentanoico. En su defecto, el ácido linoleico, pobre, porque tiene poca cantidad, en realidad no es un omega 3, es un precursor y el rendimiento no va más allá de aproximadamente el 8% la compresión en docosahexanoico y un 13% en eicosapentanoico. Por lo tanto, tendrías que tomar unas cantidades de lino brutales, pachosas ya, para poder sobreponer esas cantidades de omega 3. Recuerdo que es un ácido graso poliinsaturado esencial, no lo puede sintetizar el organismo, por lo tanto, lo tienes que comer, y es muy importante porque sirve para elaborar la mielina, elaborar las conexiones neurológicas, la elongación de las sinapsis de las membranas neuronales, con lo cual déficit de omega 3 conllevan retraso cognitivo. Está demostrado, los americanos para eso son unos cracks, porque hacen estudios. Vi un estudio hace poco como con 30.000 mujeres suplementadas durante el embarazo con omega 3, y se hizo el seguimiento de todos esos 20.000 o 30.000 niños durante 20 años y se demostró que de aquellas que se habían suplementado durante el embarazo con omega 3, sus hijos habían alcanzado mayores cotas de desarrollo académico e intelectual, lo cual quiere decir que en el estado de formación del cerebrín de un niño es muy importante que haya esos omega 3. ¿Dónde encontramos los omega 3? Pescado, amigos, eso es exclusivo del reino marino animal, básicamente. Hay alguna fuente por ahí, la chía tiene un poquito, alguna semilla, pero son cantidades yo creo que insuficientes. En los moluscos es muy alto y sobre todo pues en los pescados azules son altísimos. No hace falta atiborrarse, un poquito que se coma 2 o 3 veces a la semana, unas sardinillas, un arenque, yo que sé, pues una caballa es más que suficiente, y siempre intentando evitar las grandes cantidades, consumir el menor pescado azul de gran tamaño posible, porque ya son bioacumuladores de mucho mercurio, y esos metales pesados también pueden conllevar trastornos de ansiedad, que lo vemos, y además en muchas ocasiones hemos visto cómo pacientes con niveles altos de mercurio desarrollan con mucha facilidad la cándida. Por lo tanto, ya tenemos la ansiedad, ya tenemos la irritabilidad servida. En los pequeñitos, como viven muy poco, como un boquerón que vivirá 1, 2, 3 años a lo sumo, puede haber acumulado muy poquito metilmercurio. Y en cambio los atunes, que pueden tener una longevidad de hasta 40 años, pues evidentemente son fuentes importantes de mercurio que habría que dosificar y espaciar mucho, y sobre todo pues en cantidad baja. Esos metales pesados pueden provocar muchísimos trastornos, es cierto. Los miedos se transmiten de padres a hijos, como las casas y las herencias. Hay ciertos comportamientos, como por ejemplo las adicciones, que hay genes que se pueden expresar, y que no es que te haga adicto a las cartas o que te haga adicto yo que sé, al vino, es que te hace, más que adicto, te hace compulsivo. Igual que hay personas que son tranquilas, familias de personas tranquilas, pues las hay que pueden ser muy impulsivas, y eso pueden ser connotaciones dentro de lo que es ese bombo en el que entra la genética de papá y mamá, se mueve así un poquito y van saliendo cosas. Pero sobre eso
Luego hay que añadir todo lo que es el ambiente, el impacto que tienen nuestras emociones, la observación, el mimetismo. No podéis imaginaros cómo somos de parecidos a nuestras madres en especial. La persona más influyente en nuestras vidas es la madre, siempre. ¿Por qué? Porque nos ha gestado, se ha amamantado, se ha transmitido los aromas, el corazón, simplemente con que apoye el niño cuando se amamanta, el oído en el pecho de la madre ya está reconociendo el latido cardíaco, se genera un lazo muchísimo más potente. Por el mismo canal del parto, en el mismo momento del parto se genera un vínculo olfatorio que no lo hacen con los padres. Por lo tanto, si esto lo veo yo mucho en la consulta, si la madre es muy nerviosa, el niño suele ser nervioso. A veces me ha costado algún problema con alguna madre, porque me han venido con niños hiperactivos a la consulta, niños que efectivamente no paraban de enredarme, de cogerme los bolis, las cosas, la cámara del micro, del microscopio y tal, y les he puesto un tratamiento. Y digo, bueno, pues hay que tomar una de esto a cada hora. Digo, ¿cómo se lo doy? Y digo, no, si no es para el niño, es para usted. Y casi me han arañado alguna vez. Evidentemente, nadie quiere reconocer ese tema, pero el niño, más que hiperactivo, que ahora mismo hay una sobrediagnóstico de la hiperactividad infantil, los niños están reclamando atención en la mayoría de los casos. Los niños, más que hiperactivos, son hiperreactivos. El niño está cabreado con la vida porque nadie le hace caso. Cuando yo era pequeño, me pasaba la vida con mi abuelo, que jugaba conmigo, y era otro ritmo de vida. Ahora no, ahora viene papá a casa, se pone con su tablet, se pone con su ordenador, no me hace caso, el niño está llamando la atención. Y muchas veces estos mismos comportamientos por el estrés de nuestras vidas, en un mundo tan resultadista, que no llego, que tengo objetivos, que estoy fatal con los objetivos de este mes, entonces no se les presta la suficiente atención. Entonces, ¿qué es lo que están mimetizando estos niños? Mimetizan el estrés, mimetizan la rabia, la frustración, la ira. Los niños están aprendiendo por imitación, como aprenden los animales a cazar o aprenden a volar, viendo a sus congéneres cómo lo hacen, y lo aprenden sin ir a la escuela, lo aprenden simplemente por mimesis. Vale, me preguntan también, ¿qué dosis de 5-HTP y horas de tomar? Bueno, el 5-HTP es potente, se pueden tomar en dosis de entre 100 y 500 miligramos dependiendo un poco del peso del paciente. A mí me gusta tomarlo entre horas, tanto por la mañana como por la tarde, ya decía, en época postpandrial, pero bien postpandrial, de que ya esté el estómago vacío para que eso vaya al sistema nervioso y no se me vaya a construir célula muscular, por ejemplo, o proteína de célula muscular. Entonces, las cantidades que a mí me apetecen, pues voy variando en función de cada paciente. Ya lo he dicho, yo no tengo nada por escrito para dar a los pacientes con una dietita así escrita, con un protocolo, porque cada paciente es un mundo. Cada uno vive de una manera, los problemas, la alimentación, la talla, el peso. Por lo tanto, me adapto. En una depresión o con ansiedad que sea leve, pues a lo mejor le doy solamente 100 miligramos o le doy una de 500 al día y va que chuta. Pero hay veces en que el paciente sí necesita tomar 2 y 3 y hasta 4 cápsulas de 500 miligramos de 5-HTP en esas horas. Se les puede dar una por la mañana, otra a mediodía y 2 a media tarde. Con eso, suficiente. Otra preguntita, ¿haces análisis de orina, sangre, cándidas, etcétera? ¿Cuáles son? Hago de todo. Como buen bioquímico, soy don análisis. Me encanta. ¿Por qué? Porque no me gusta especular, aunque hay muchos indicativos que me pueden hacer ver cómo está una persona, porque para eso, con la experiencia y con el estudio, pues vas desarrollando ese ojo clínico y te permite saber cómo están determinados parámetros. Te haces una idea, ¿no? Pero claro, uno no lo puede ver todo. Hay parámetros que hay que verlos en profundidad. Hago análisis de orina, por supuesto que sí, para ver desde metales pesados hasta neurotransmisores, hasta otros metabolitos que pudieran orientarme y que aparecen predilectamente o preferentemente en orina. De sangre, pues para ver neurotransmisores, metabolitos de neurotransmisores, vitaminas, aminoácidos, componentes, todo lo que sea, el perfil hemático. Me encantan los perfiles hepáticos y enzimáticos, leer entre líneas, esas cositas que no hay asterisco y que todo el mundo te viene, uy, qué bien estoy, está todo perfecto. Sí.
Perdona, vamos a leer entre líneas ahora, que seguro que te estás arrimando por aquí o por allá a los límites, y si hay uno no me pasa nada, no me importa, pero si hay 5 valores que están apuntando maneras, eso quiere decir que hay una tendencia. Entonces a mí me encantan esos parámetros bioquímicos. De cándida sí, hacemos también tanto pues en orina, se pueden hacer en frotis vaginales, se pueden hacer en frotis a nivel de la cavidad bucal, y muy importante, coprológicos, por supuesto, para determinar pues, presencia de protozoos, de levaduras y de determinados parásitos, que hay muchísimos y que también tienen que ver mucho con el estado de cabreo de muchos pacientes. Da mucho nerviosismo y mucha irritabilidad el tema de los parásitos, y cada vez hay más y cada vez más raros, porque como estamos ya cada vez más mezclados, viajamos mucho y hay más inmigración, pues han venido parásitos que no eran típicos ahí en nuestras latitudes, digamos, y que ahora mismo pues tenemos hasta enfermedad de Chagas, que es una modernidad aquí en España, porque es una enfermedad mucho más tropical, y sin embargo ahora solamente en Madrid hay 30 casos y una enfermedad muy complicada porque no hay cura. Entonces todo eso obviamente yo no lo puedo predecir, aunque hay cuadros clínicos muy claros, pero muchas veces pues tengo que hacer los análisis, hago análisis de todo. En especial, y por mi especialidad en la parte autoinmune, y sobre todo mi especialidad, que es la parte neurológica, hago muchos análisis de neurotransmisores, metabolitos, metales pesados que puedan estar afectando al comportamiento neuronal. Entonces sí, hacemos muchísimos, porque un buen diagnóstico es muy importante. Si no hay un buen diagnóstico, no hay una buena historia clínica. Si no hay una buena historia clínica con un diagnóstico preciso, nunca podrás curar, porque nunca vas a poner un tratamiento óptimo. ¿Cómo tratarías a una persona con una urticaria nerviosa? Bueno, una urticaria nerviosa habría que ver, por ejemplo, en este caso, cómo están sus niveles de histamina y algunos otros parámetros. Se tendría que hacer un análisis en este caso que incluyera también análisis de la DAO, la diaminooxidasa. La histamina es un aminoácido especial. No es un aminoácido esencial, ni siquiera de los 20 aminoácidos que son constructores de proteínas, sino de estos aminoácidos pues como puedan ser la taurina, histamina, pues cosas así, la betalanina, son lo que llamamos aminoácidos especiales. Sus funciones son también de defensa, son funciones pues para la lucha cuando hay pues alguna necesidad de inflamar un tejido, de provocar una inflamación tisular pues ante una picadura. ¿Por qué nos pica? Nos pica porque se libera histamina, pero esa histamina no se provoca para fastidiarnos el rato y que nos dé picor y nos estemos rascando toda la tarde. No, esa histamina es para precisamente provocar una zona edematosa en torno a la zona de la picadura, donde seguramente el mosquito nos habrá inoculado algún tipo de parásito, de germen. Imaginémonos la malaria. ¿Cómo entra la malaria? Cuando viene el mosquito anófeles, viene con su saliva cargada del Plasmodium falciparum. Él pincha y lo primero que hace no es aspirar. ¿Por qué? Lo primero que hace es limpiar la probóscide, limpiar la trompa, y hace un sopla fuerte. Y al soplar fuerte mete un anticoagulante para que no se le quede coagulado en la trompa, en el tubo de absorción, la sangre. Entonces lo primero es que sopla, mete el anticoagulante, pero con ese anticoagulante que lleva una especie de heparina muy parecida molecularmente, mete además los Plasmodium falciparum, que ya los tenemos. Bien, ¿qué hace la histamina? A migrar ahí las interleuquinas, vamos a inflamar la zona para que corra más sangre, leucotrienos para que acudan los glóbulos blancos, los macrófagos se coman al bicho antes de que entre en el torrente circulatorio. Es una respuesta curativa. Lo que pasa es que en algunos casos esa histamina se desborda, se desmadra, como ocurre en los shock anafilácticos, cuando uno pues tiene alergia al anisakis y prueba un poco de pescado. Esa liberación de histamina puede ser tan brutal que puede comprometer la vida, ¿no? Incluso. Entonces, esa histaminosis que puede tener, hay que ver cómo están los niveles de histamina y de DAO, qué está comiendo, y ver otro tipo de neurotransmisores para ver por dónde van los tipos. Se podría tratar perfectamente. Bueno, alguna preguntita más por aquí. ¿Cuál es tu método de diagnóstico? Pulsos, lengua, HLBO, campo oscuro, todos. Si haces medicina tradicional china, evidentemente tomas los pulsos, y sí lo hago. La lengua, a todos.
Me hace mucha gracia porque les pides que te enseñe la lengua y sacan la puntita y digo, abre grande, no te cortes, que tengo que ver hasta atrás donde está la zona renal para ver cómo andan tus riñones. La lengua es un libro abierto, hay que verla siempre, igual que los pulsos. La veo a veces, aunque no tanto porque me da mucha menos información que el campo oscuro. Yo soy un pirado del campo oscuro, de hecho doy muchos cursos de campo oscuro. Ahora estaría la próxima semana, yo creo que me tocaba dar un curso de microscopía de campo oscuro, de diagnóstico por frotis en campo oscuro sobre esto, porque me encanta, aporta mucha información y tiene una ventaja con respecto al HLBO, aunque el HLBO también nos da mucha información, y es que en la gota de campo oscuro, yo si hago el sellado correctamente de esa gota, puedo ver la gota viva, esa sangre, durante unos 5 días. Ha habido sangres que excepcionalmente parecía la sangre de San Pantaleón, se mantuvieron perfectamente activas durante más de 10 días. Eso quiere decir que hay un estado de salud vigoroso y potente porque esa persona ha sido capaz de producir ATP en sus glóbulos rojos suficiente para 10 días después de no oxigenarla ya la sangre, porque está totalmente precipitada. Entonces me da mucha información de parásitos, posibles agrupamientos en las células que me hacen ver de forma indirecta cómo está la permeabilidad intestinal, la presencia de plásmidos, donde puedo ver la presencia de mucopolisacáridos típicos de las mucosas intestinales, toxemias, pequeños trombos por agregación plaquetaria, espiculaciones, trastornos del medio, como el pH, la oxigenación. Es un campo precioso, a mí me fascina. Llevo 25, 26 años ya haciendo microscopía de campo oscuro, nunca me he aburrido. Y yo creo que nunca me aburriré, porque cada sangre te aporta lo que te aporta. La sangre de las personas sanas, la verdad es que son aburridísimas, porque como todo está bien y todo está sano, pues no pasa nada, ¿no? Pero claro, cuando te vienen patologías serias, sobre todo en gente con autoinmunes o patología oncológica, es súper importante hacer ese estudio, y además es muy importante hacerlo de vez en cuando, en cualquiera, porque te puedes anticipar mucho por la aparición de determinados signos que ya estamos nosotros correlacionando, que son, digamos, signos más que premonitorios, avisadores muy precoces de fenómenos incluso de tipo oncológico. Eso estamos ahora estudiándolo para publicarlo, porque hay una técnica en especial que se hace en campo oscuro, que es la técnica de Scheidel, y que nos podemos anticipar incluso años a un estatus de ese tipo, y son patologías muy serias, con lo cual merece la pena hacerlo. Pues nada, queridos amigos, muchísimas gracias por la oportunidad de hablaros, de haberos abierto un poquito de luz, de conocimiento, de haberos transmitido tranquilidad. Muchísimas gracias a Genova, porque me parece una idea maravillosa, ahora que nos tiene a todos quietecitos en casa, que no podemos ir a ningún lado, estamos todos disponibles, y qué mejor manera pues que de instruirse un poco, y sobre todo en la parte de que a mí me toca como una persona que se dedica a curar, pues cualquier aportación que haga para que todas esas personas que ahora mismo están sufriendo, que obviamente pues tener miedo es normal, pero tener el miedo excesivo y que eso se apodere de las riendas, ¿no?, de la vida de uno, pues va a conllevar pues el agravamiento de trastornos que pudiera estar padeciendo, incluso provocarle unos nuevos que no sospechaba. Por lo tanto, encantadísimo, si he podido ser de utilidad. Pues muchísimas gracias a ambas, a Cristina, a Emilia, a Genova en general, por ofrecerme esta oportunidad, y muchas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias.